El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a salir de mi pecho. Estaba escondida detrás de una lona roja de plástico, en la parte trasera de un restaurante en pleno centro de Asunción, y acababa de escuchar algo que hizo que todo mi mundo diera un vuelco. La voz del hombre con el que había estado conversando durante 6 meses salía de un teléfono en altavoz: necesito que agilicen esto ya. Estoy consiguiendo a la chica aquí. Necesito que las dos se encuentren para poder irnos así. Tienen que sacarle el pasaporte a esta muchacha rápido. Lo necesitamos urgente. Mi amiga del equipo de voleibol me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. Sus ojos estaban enormes de miedo. Valentina, nos vamos. Ahora. Yo todavía trataba de procesar lo que acababa de oír. ¿Qué significaba, las dos? ¿Quién más estaba involucrada? ¿Por qué tanta urgencia con mi pasaporte? Antes de que pudiera entender completamente lo que estaba pasando, mi amiga ya me estaba jalando lejos de ese lugar. Corrimos. Corrimos como nunca en mi vida había corrido, ni siquiera en los entrenamientos más intensos de voleibol. Y mientras corría, con el sudor frío bajándome por la espalda y las piernas temblándome, una sola pregunta martilleaba en mi cabeza: ¿acababa de escapar de algo horrible? Permítanme contarles desde el principio cómo una chica de 14 años de Asunción, Paraguay, que solo quería conocer chicos coreanos como los de los doramas, terminó a punto de convertirse en víctima de tráfico de personas. Pero antes de continuar con mi historia, quiero pedirte un favor. Si este relato te está impactando, si reconoces algo en mi experiencia, por favor suscríbete a este canal, dale like y comparte este video. Puede que mi historia salve a otra chica que está pasando por lo mismo que yo pasé. Déjame en los comentarios de dónde me estás viendo y si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar. Tu comentario puede ayudar a crear conciencia. Ahora sí, déjame contarte toda la verdad de lo que me pasó. Tenía 14 años cuando todo comenzó. Para ser exacta, estaba por cumplir 15, pero mi mente seguía siendo la de una niña, aunque mi cuerpo ya no lo fuera. Medía 1,73 metros, tenía un cuerpo desarrollado para mi edad, y era flaca pero atlética por el voleibol. En ese momento de mi vida, tenía una obsesión casi enfermiza con las culturas orientales, especialmente con Corea del Sur. Vivía en Asunción con mi madre, mi padrastro y mis 3 hermanos menores, todos hijos de mi mamá con mi padrastro. Mi padre biológico ya no vivía con nosotros desde hacía años, mis padres estaban separados. La casa por fuera parecía perfecta, mi mamá había rehecho su vida, tenía una familia nueva, todo lucía bonito. Pero yo me sentía completamente sola. Era la hija mayor, la que venía de otro matrimonio, la que no encajaba del todo en esa nueva familia perfecta. Mi padrastro y yo peleábamos constantemente. No porque él fuera malo, sino porque yo sentía que no me veían, que no me escuchaban. Sentía que todas las atenciones iban para mis hermanos menores, los hijos de verdad de esa nueva familia. Yo era como un mueble viejo que quedó del matrimonio anterior, algo que estaba ahí pero que nadie realmente notaba. Para escapar de todo eso, me metí de lleno en los deportes. Jugaba voleibol en un equipo, entrenaba casi todos los días. Era mi excusa perfecta para salir de casa, para no tener que estar ahí sintiendo ese vacío horrible de no pertenecer. Y cuando no estaba entrenando, me perdía en mi otra gran obsesión, los doramas coreanos. Dios mío, cómo amaba a esos doramas. Podía pasar horas, días enteros viendo esas series. Dejaba de estudiar para verlas, faltaba a clases mentalmente porque estaba pensando en los personajes. Esos chicos coreanos eran tan diferentes a los muchachos paraguayos que conocía. Eran atentos, cariñosos, románticos. En mi cabeza de 14 años, pensaba que si tan solo pudiera conocer a alguien así, todos mis problemas se resolverían. También veía muchos videos en internet de chicas que habían conocido a extranjeros, que se habían ido a otros países, que habían encontrado el amor con coreanos, japoneses, con gente de lugares lejanos. Y todas esas historias terminaban bien. Todas. Nadie hablaba de los peligros, nadie mencionaba lo que podía salir mal. Solo veía finales felices, parejas sonrientes, vidas perfectas. En mi cabeza inmadura, razonaba, si todas estas chicas lo lograron, ¿por qué yo no? No entendía que lo que veía en internet era una versión editada, filtrada, de la realidad. No comprendía que detrás de cada historia linda podían existir cientos de historias terribles que nunca se contaban. Había entrado a una escuela de inglés porque tenía este sueño enorme de viajar al exterior. No teníamos recursos económicos para eso, mi familia no podía pagar un viaje internacional, pero yo soñaba con irme. Pensaba que si aprendía inglés bien, de alguna manera encontraría la forma de salir de Paraguay, de conocer ese mundo que veía en las pantallas. Entonces empecé a buscar. Buscaba en Google, ¿cómo conocer coreanos? ¿En qué aplicaciones hay extranjeros? ¿Cómo cambiar la ubicación en apps de citas? Internet me enseñó todo.
Me enseñó a usar VPNs para cambiar mi ubicación, me enseñó qué aplicaciones usar, me enseñó exactamente cómo hacer para conectarme con gente del otro lado del mundo. Y así fue como terminé en Tinder, con mi ubicación cambiada, buscando chicos asiáticos. En ese momento, pensaba que era la más lista del mundo. Pensaba que había descubierto el secreto para hacer realidad mis sueños. Deslizaba perfiles constantemente. Tenía match con varios chicos, algunos coreanos, algunos de otros países asiáticos. Pero muchos eran demasiado directos, demasiado sexuales desde el principio. Yo tenía 14 años y aunque me creía muy madura, esas conversaciones me incomodaban. Así que los bloqueaba y seguía buscando. Hasta que di match con él. Un hombre de la India. En su foto se veía, bueno, cuando ves tanto contenido asiático, cualquier rostro que te resulte remotamente atractivo te parece hermoso. Él tenía 31 años, después supe que quizás 32. Suficiente edad para ser mi padre. Pero yo no veía eso. Yo solo veía a alguien de un país lejano, exótico, diferente. Desde el principio, me dijo que no podía seguir conversando por Tinder. Me pidió mi número de WhatsApp. Yo se lo di sin pensarlo 2 veces. Y ahí comenzó todo. Las primeras semanas fueron mágicas. Así las sentía yo. Él me preguntaba cosas simples: ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? Nadie en mi casa me preguntaba esas cosas. Mi mamá llegaba cansada del trabajo, mi padrastro igual, y las conversaciones en casa eran superficiales, funcionales. Pero este hombre, del otro lado del mundo, me prestaba atención. Le hablaba de mi voleibol. Le mandaba videos de mis partidos, fotos con mis medallas. Él siempre respondía con entusiasmo: «Qué talentosa eres. Debes ser muy buena». Me mandaba fotos también, de campos de fútbol de tierra donde él decía que jugaba. Aunque ahora que lo pienso, nunca me mandó fotos de su rostro nuevas, siempre usaba las mismas del perfil. Aquí viene algo importante que necesito confesar. Le mentí sobre mi edad. Le dije que tenía 17, casi 18 años. Y no fue sin razón. Mi mamá siempre me había enseñado: nunca hables con extraños. Y para tener autonomía, para tomar tus propias decisiones, necesitas ser mayor de edad, necesitas tener 18 años. Esas palabras estaban grabadas en mi mente. Entonces, en mi lógica de 14 años, pensé: si le digo que tengo 14, va a dejar de hablarme. Va a pensar que soy una niña. No quería perderlo. No quería perder esa atención, ese afecto que sentía que no recibía en ningún otro lugar. Así que mentí. Y esa mentira, ahora lo sé, pudo haberme costado la vida. Lo curioso es que él hacía muchas preguntas sobre mí, pero cuando yo intentaba preguntarle sobre su vida, las respuestas eran vagas, cortas. Estoy bien. Trabajando. Nada especial. Siempre desviaba la conversación de vuelta hacia mí. Mis problemas, mis sentimientos, mis miedos, mis sueños. Todo era sobre mí. En ese momento, lo interpretaba como interés genuino. Qué lindo, pensaba, realmente le importo. No entendía que estaba siendo estudiada, analizada, preparada. Él necesitaba conocer cada detalle de mi vida para saber exactamente cómo manipularme. Cuando finalmente él compartía algo sobre sí mismo, decía que trabajaba en marketing y publicidad para una empresa grande en la India. Me decía: cuando seas mayor, si quieres, podrías venir a trabajar aquí. Yo podría conseguirte un puesto en mi empresa. Podrías conocer otros países también. Esas palabras me hacían volar. Imaginaba mi futuro: salir de Paraguay, trabajar en una empresa internacional, viajar por el mundo. Y todo gracias a él, a este hombre maravilloso que me ofrecía oportunidades que nadie más me ofrecía. Las conversaciones se volvieron más intensas con el tiempo. Yo le contaba sobre mis problemas en casa. Le decía que me sentía sola, que sentía que mis padres no me querían, que preferían a mis hermanos menores. Le contaba que mi papá biológico vivía aparte y que aunque tenía contacto con él, tampoco me daba la atención que necesitaba. Él escuchaba. Siempre escuchaba. Y me decía: te mereces más. Eres especial. No deberías sentirte así. Eran exactamente las palabras que mi corazón de 14 años necesitaba escuchar. Conversamos así durante 6 meses. 6 meses completos. Él nunca se apuró, nunca me presionó para nada sexual o inapropiado en ese tiempo. Era paciente, constante. Siempre estaba ahí, sin importar la diferencia horaria entre Paraguay y la India. Siempre me respondía, siempre me mandaba mensajes. Mi mamá empezó a notar que algo raro pasaba. Me veía pegada al celular a todas horas. Entraban a mi cuarto de noche y yo estaba despierta, escribiendo mensajes o tratando de grabar audios en inglés con las cosas que había aprendido ese día. Varias veces me quitaron el celular. Ya basta, Valentina. ¿Tienes clases mañana?
A dormir. Yo me enojaba muchísimo. Sentía que invadían mi privacidad. No entendía que era preocupación, que algo en mi comportamiento les estaba diciendo que algo no andaba bien. Yo lo veía como control excesivo, como otra prueba más de que no me amaban, de que querían arruinar lo único bueno que tenía en mi vida. Empecé a dar señales más claras, aunque en ese momento no me daba cuenta. Hablaba constantemente sobre la India, sobre culturas extranjeras. Mi mamá incluso comentaba algunas cosas, pero con prejuicios, no con preocupación real. Ay, dicen que los indios no se bañan. Ten cuidado. Yo le lanzaba indirectas todo el tiempo. Decía cosas como, mamá, yo quiero irme de Paraguay. Quiero conocer extranjeros. No decía que quería estudiar afuera, no. Decía específicamente que quería conocer gente extranjera. Pero nadie preguntaba más. Nadie profundizaba. Era como si lanzara botellas al mar esperando que alguien las encontrara, pero todas se hundían sin que nadie las viera. Me volvía más agresiva en casa. Peleaba más con mi padrastro. Cerraba la puerta con fuerza. Gritaba, ustedes no me quieren. No les importo. Pero esos gritos, esas palabras, se tomaban como rebeldía adolescente normal. Nadie se sentaba conmigo a preguntar, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué te está pasando por dentro? Entonces llegó el día en que él me dijo que quería conocerme en persona. Llevábamos 6 meses conversando, y finalmente quería que nos viéramos cara a cara. El problema era obvio, yo no podía ir a la India. No tenía pasaporte. No tenía ni siquiera cédula de identidad todavía, porque en Paraguay sacas tu primera cédula a los 16 años con tus padres, y yo apenas tenía 14. No tenía manera de viajar sola a ningún lado. Cuando le expliqué esto, él dijo algo que en ese momento me pareció el gesto más romántico del mundo: no te preocupes. Yo iré a ti. Voy a comprar un boleto a Paraguay. Quiero conocerte, Valentina. Me ofrecía ayudarme con el pasaje si yo no tenía dinero. Pero yo le dije que no, que jugaba voleibol y que no podía aceptar su dinero así nomás. La verdad es que tenía miedo de que mis padres descubrieran transacciones extrañas. Entonces él simplemente dijo, está bien. Yo iré de todos modos. Solo quiero verte. Pasó casi una semana desde que me dijo que vendría hasta que finalmente acepté encontrarme con él. Una semana donde mi mente era un caos total. Una parte de mí estaba emocionada, pensaba, esto es como en los doramas. Va a venir desde tan lejos solo para verme. Pero otra parte estaba aterrada. Era consciente de que iba a encontrarme con un hombre adulto que había conocido por internet, y en algún rincón de mi cerebro sabía que eso era peligroso. El lugar que elegimos fue un restaurante en el centro de Asunción. Quedaba a 1 hora en autobús desde mi casa. Le dije a mi mamá que iba a ver a una amiga, que iríamos al centro. No era exactamente mentira, solo omití con quién más me encontraría. Lo que me convenció finalmente de ir fue algo que él me dijo: voy a llevar a una amiga brasileña conmigo. Ella habla español y puede ayudar con la traducción. Así te sentirás más segura, no estarás sola con un hombre que no conoces. En mi mente de 14 años, eso sonaba perfecto. Qué considerado, pensé, está pensando en mi seguridad. Por eso lleva a una mujer, para que yo me sienta cómoda. No se me ocurrió pensar por qué un hombre de la India tenía una amiga brasileña en Paraguay. No cuestioné nada. El día del encuentro llegó. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. El olor del protector solar que me puse, el peso de mi mochila con la ropa extra del voleibol, el sonido del autobús adentrándose en el tráfico de Asunción. Mi corazón latía rapidísimo durante todo el viaje. Cuando llegué al restaurante, ahí estaban. Él era exactamente como en las fotos, aunque en persona parecía mayor, más serio. Y junto a él estaba una mujer joven, muy joven, quizás de 25 años. Era alta, delgada, bonita. Parecía modelo. Tenía ese tipo de belleza que llama la atención, y hablaba español con acento brasileño. Me saludaron con sonrisas enormes. La mujer fue especialmente cálida. Hola, Valentina. Qué gusto conocerte finalmente. Él me ha hablado mucho de ti. El hombre me saludó en inglés, con un acento que arrastraba las palabras de una forma extraña, casi como español mezclado con inglés. Nos sentamos. Ellos dos de un lado de la mesa, yo del otro. Comenzamos a comer, a conversar. Al principio todo era ligero, amigable. La mujer traducía las cosas que él decía, aunque honestamente él hablaba más español del que había admitido tener. Pero entonces las preguntas comenzaron a cambiar. Se volvieron más médicas, más personales. Él pregunta si tienes alguna enfermedad, decía la mujer con una sonrisa. Si en tu familia hay enfermedades hereditarias, como diabetes, cáncer, cosas así. Yo respondí que no, que mi familia era bastante sana. En mi cabeza, esto tenía lógica.
Mi mamá siempre me había dicho que cuando empezaras a salir con alguien seriamente, era importante hacerse exámenes médicos, conocer el historial de salud. Así que pensé, está siendo responsable. Está pensando en el futuro. Las preguntas continuaron. ¿Has fumado alguna vez? ¿Has bebido alcohol? ¿Has tenido que hacerte alguna transfusión de sangre? ¿Has donado sangre? Él decía ser un gran promotor de la donación de sangre, que era una causa que apoyaba. Yo respondía todo honestamente. No tenía nada que ocultar. Nunca había fumado, solo había probado alcohol una vez en una fiesta familiar, nunca había necesitado transfusiones. Era una chica completamente sana, atlética, sin ningún problema médico. Y entonces vino la pregunta que me hizo sentir completamente incómoda. Él quiere saber, la mujer hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, si eres virgen. El restaurante parecía haberse silenciado. Sentí que todo el calor subía a mi cara. Miré a la mujer, luego a él, luego de vuelta a ella. ¿En serio? ¿Estaban preguntándome eso en nuestro primer encuentro? ¿En medio de un restaurante? ¿Con ella sentada ahí escuchando? Algo dentro de mí gritaba que eso no estaba bien. Pero al mismo tiempo, no quería parecer infantil, no quería que pensaran que era una niña inmadura. Así que, con la voz temblorosa, respondí, sí. Nunca he tenido novio. La forma en que él sonrió después de esa respuesta, ahora cuando lo recuerdo, me da escalofríos. Fue una sonrisa de satisfacción, como si hubiera confirmado algo importante. Las preguntas sobre mi familia también fueron intensas. Preguntaba cómo era mi relación con mi abuela, con mis padres. Preguntaba con quién vivía exactamente, quién estaría en casa si yo no estaba, qué tan seguido veía a cada miembro de mi familia. ¿Cómo volverás a casa hoy?, preguntó la mujer, traduciendo para él. ¿Tu mamá vendrá por ti? ¿Tu papá? No, respondí, tomaré el autobús. Lo hago todo el tiempo. Cada vez que yo intentaba preguntarle sobre su vida, sobre su familia, él pasaba por encima del tema rapidísimo. Mi familia está bien. Trabajo mucho. Y ya. Nada de sustancia. Todo volvía a girar alrededor de mí, de mi vida, de mi situación. Cerca del final de esa primera comida, él sacó el tema que cambiaría todo. La mujer tradujo, él tiene que viajar a Portugal en unos días por trabajo. Tiene un proyecto importante allá, de publicidad y marketing. Y le gustaría que tú lo acompañaras. Mi corazón dio un vuelco. ¿A Portugal?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, continuó ella, sonriendo como si esto fuera lo más normal del mundo. Él puede ayudarte a conseguir tu documentación. Puede pagar tu pasaje. Dice que le gustas mucho, que has tenido una conexión especial estos meses, y que le encantaría que conocieras Europa. Era mi sueño hecho realidad. O eso pensaba. Europa. Salir de Paraguay. Comenzar una vida nueva. Todo lo que había estado deseando me lo estaban ofreciendo en bandeja de plata. El único problema, agregó la mujer, es que necesitas tu cédula de identidad para poder sacar el pasaporte. ¿Crees que podrías pedirle a tus padres que te ayuden a sacarla? No tienes que decirles para qué la necesitas exactamente. Solo diles que la necesitas. Ahí estaba. La trampa comenzaba a cerrarse. Pero yo todavía no la veía. Les dije que lo pensaría. La verdad es que estaba abrumada. Era demasiada información, demasiadas emociones. Cuando terminamos de comer, él se ofreció a llevarme a casa. Inmediatamente dije que no. Tenía mucho miedo de que viera dónde vivía, de que mis padres lo vieran. Así que insistí en tomar el autobús sola. Nos despedimos con un abrazo incómodo, y yo me subí al autobús con la cabeza dándome vueltas. Durante todo el trayecto a casa, las preguntas daban vueltas en mi mente. ¿Por qué preguntó si era virgen? ¿Por qué tantas preguntas médicas? ¿Por qué tanta insistencia en conocer mi situación familiar? Llegué a casa y no pude evitarlo. Saqué mi celular y comencé a buscar en Google. Pregunta sobre virginidad, primera cita. ¿Es normal preguntar sobre enfermedades al conocer a alguien? Costumbres de la India en relaciones. Encontré algunos artículos que decían que en algunas culturas era normal hacer ese tipo de preguntas, que era parte de un cortejo serio. Me aferré a esa explicación. Debe ser cultural, me repetía, solo es diferente a lo que estoy acostumbrada. Pero la incomodidad no desaparecía. Al día siguiente, él me escribió. Quería vernos de nuevo. Había elegido otro restaurante, en otra zona de Asunción. Yo estaba dividida. Una parte de mí quería ir, quería darle otra oportunidad, pensaba que tal vez la primera vez ambos estábamos nerviosos. Pero otra parte sentía que algo no cuadraba. Ese día tenía entrenamiento de voleibol temprano. Mientras practicábamos, una de mis compañeras de equipo, una chica un poco mayor que yo, de unos 16 o 17 años, notó que yo estaba distraída.
Me preguntó qué me pasaba. Y no sé por qué, tal vez porque necesitaba desesperadamente hablar con alguien, le conté. Le dije que había conocido a un chico por internet, que era extranjero, que nos habíamos visto el día anterior, y que algunas de las cosas que me preguntó me habían parecido extrañas. Su expresión cambió inmediatamente. Valentina, me dijo, agarrándome del brazo, eso no suena bien. ¿Qué tipo de cosas te preguntó? Le conté sobre las preguntas médicas, sobre la virginidad, sobre Portugal. Su rostro se puso cada vez más serio. No vas a ir sola, me dijo con firmeza. Si vas a verlo hoy, yo voy contigo. Me siento cerca, en otra mesa, pero voy a estar ahí. No me importa si te parece exagerado. No me importa si te molestas. Voy contigo. Intenté convencerla de que no era necesario, pero ella no cedió. Y gracias a Dios que no lo hizo. Terminamos el entrenamiento y fuimos juntas al centro. Llegamos al restaurante casi una hora antes de la hora acordada. El lugar era amplio, con varias mesas distribuidas por diferentes secciones. Había una pared que llevaba hacia los baños y unas lonas plásticas que colgaban alrededor de algunas mesas. Mientras caminábamos alrededor del restaurante, matando tiempo, pasó algo que cambió todo. Escuchamos voces. Venían de detrás de una de esas lonas rojas que colgaban para proteger del sol. Mi amiga me hizo una seña para que me callara, y ambas nos acercamos un poco más. Era su voz. La reconocí inmediatamente. Y estaba hablando por teléfono, en altavoz. No podía ver quién estaba con él, pero escuchaba la conversación claramente. Había mucho ruido en el restaurante, ruido de cocina, de gente hablando, pero justo en ese momento, en ese segundo específico, su voz se elevó sobre todo lo demás. Necesito que agilicen esto ya, decía en un español que ahora sí era perfecto, sin ningún acento. Estoy consiguiendo a la chica aquí. Necesito que las dos se encuentren para poder irnos así. Tienen que sacarle el pasaporte a esta muchacha rápido. Lo necesitamos urgente. La otra está en VH, hay que sincronizar esto bien. Mi sangre se congeló. No podía moverme. No podía respirar. ¿Las dos? ¿Qué quería decir con las dos? ¿Había otra chica? ¿En VH? ¿Belo Horizonte? ¿Y por qué tanta urgencia con mi pasaporte? Sentí la mano de mi amiga apretando la mía con una fuerza brutal. Valentina, susurró, y había pánico real en su voz, nos vamos. Ahora. Pero. Ahora. Me jaló. Literalmente me arrastró fuera de ese restaurante. Corrimos por las calles del centro de Asunción como si nos persiguiera el diablo. Yo sentía las piernas como gelatina, el corazón latiendo en mi garganta, lágrimas comenzando a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Seguimos corriendo hasta que llegamos a una parada de autobuses lejos de ahí. Solo entonces nos detuvimos, jadeando, sudando, temblando. Valentina, mi amiga me miraba con los ojos muy abiertos, ¿te das cuenta de lo que acabamos de escuchar? Ese tipo no está solo. Está trabajando con otras personas. Y están hablando de conseguir tu pasaporte, de sincronizar algo con otra chica. Esto no es un romance. Esto es otra cosa. Algo malo. Algo muy, muy malo. En ese momento, no quería creerle. Me enojé con ella. Estás exagerando, le grité, seguro estaban hablando de otra cosa. Seguro era sobre la amiga brasileña. No tiene nada que ver conmigo. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que estaba mintiendo. Sabía que había escuchado mi nombre. Sabía que estaban hablando específicamente sobre conseguir mi pasaporte. Mi amiga no me dejó ir a casa sola ese día. Se quedó conmigo, me acompañó en el autobús, se aseguró de que llegara bien. Antes de despedirnos, me hizo prometer que bloquearía a ese hombre, que nunca más contestaría sus mensajes. Esa noche, encerrada en mi cuarto, con el celular en las manos, miré todos los mensajes que él me había mandado durante esos 6 meses. Cientos y cientos de mensajes. Y por primera vez, los vi con otros ojos. Vi cómo cada pregunta había sido calculada. Cómo había ido construyendo un perfil completo de mí, mi situación familiar, mis vulnerabilidades, mi salud, mi pureza, mi situación con mis padres. No era amor. Era un estudio. Era un cazador estudiando a su presa. Me puse a investigar en internet de verdad esta vez. Busqué preguntas sobre virginidad, tráfico de personas, hombre extranjero ofrece viaje a Europa, señales de aliciamiento. Y ahí estaba. Todo estaba ahí. Cientos de artículos, testimonios de chicas que habían pasado por lo mismo. Chicas a las que les habían preguntado exactamente las mismas cosas. Chicas a las que les habían ofrecido exactamente las mismas oportunidades. Y chicas que habían aceptado y habían terminado en lugares horribles, haciendo cosas horribles, sin poder volver a casa. Leí sobre tráfico de personas.
sobre cómo funcionaba. Sobre cómo los tratantes buscan chicas jóvenes, vírgenes, sanas, sin enfermedades. Sobre cómo averiguan tu situación familiar para saber si alguien te buscará cuando desaparezcas. Sobre cómo te ofrecen sueños y oportunidades hasta que estás en otro país, sin documentos, sin dinero, sin manera de escapar. Portugal. Él había dicho Portugal específicamente. Y yo había leído suficiente para saber que Paraguay y Portugal tenían conexiones conocidas en redes de tráfico. Que chicas latinoamericanas eran llevadas a Europa con falsas promesas de trabajo, de amor, de oportunidades. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi estupidez, por mi ingenuidad, por lo cerca que había estado del precipicio. Lloré pensando en esa otra chica que él mencionó, la de BH. ¿Quién era ella? ¿También tenía 14 años? ¿También soñaba con salir de su país? ¿También se sentía sola en su casa? Y lo peor de todo, ¿ella tuvo la misma suerte que yo? ¿Alguien la salvó también? ¿O ella ya estaba en Portugal, atrapada en ese infierno? Esas preguntas me torturaban. Sabía que había otra víctima en su red, quizás varias más. Y yo no había hecho nada para detenerlo. Bloqueé su número. Borré WhatsApp. Borré Tinder. Borré todas las aplicaciones donde había estado buscando extranjeros. Dejé de ver doramas coreanos porque no podía hacerlo sin pensar en cómo esa obsesión casi me cuesta todo. Pero el daño ya estaba hecho. El trauma ya se había instalado en mí. Los días siguientes fueron una nebulosa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena una y otra vez, el restaurante, su voz, esas palabras. Las dos. Urgente. Pasaporte. Pensaba obsesivamente en todas las señales que había ignorado. En cómo él nunca quiso hacer videollamadas, solo llamadas de voz ocasionales. En cómo siempre evadía las preguntas sobre sí mismo. En cómo la mujer brasileña, esa supuesta amiga, probablemente había sido otra víctima, alguien que ahora trabajaba para él reclutando más chicas. Le conté todo a mi mamá. Finalmente reuní el coraje para confesar. Le dije que había estado hablando con un hombre de la India durante meses, que nos habíamos visto, que me había ofrecido llevarme a Portugal. Omití algunos detalles, como las preguntas sobre virginidad, porque me daba demasiada vergüenza. Mi mamá se puso pálida. Luego se puso roja de furia. Gritó. Lloró. Me abrazó. Me gritó más. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿Cómo pudiste esconder algo así? Y luego, más suave, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Esa pregunta me rompió. Porque sentía que no te importaba, le respondí entre lágrimas. Porque sentía que solo importaban mis hermanos, que yo era invisible en esta casa. Buscaba atención en cualquier lado porque no la tenía aquí. Creo que esa conversación nos cambió a ambas. Mi mamá comenzó a entender que yo no estaba simplemente siendo una adolescente rebelde. Estaba pidiendo ayuda, estaba gritando en silencio, y nadie me estaba escuchando. Pero cuando ella me preguntó si quería denunciar, si quería que fuéramos a la policía, me paralicé. El miedo me consumió completamente. Tenía terror de que él supiera dónde vivía, aunque nunca se lo había dicho. Tenía miedo de que hubiera otras personas en Paraguay trabajando para él, que vinieran por mí si yo los denunciaba. Tenía pánico de que mi cara apareciera en las noticias, de que todos en mi colegio se enteraran de lo estúpida que había sido. Y lo más vergonzoso de admitir, tenía miedo de meterme en problemas legales yo misma. Había usado aplicaciones de citas mintiendo sobre mi edad. Había planeado encontrarme con un extraño. Había ocultado todo a mis padres durante meses. ¿Y si la policía me culpaba a mí también? ¿Y si pensaban que era mi culpa? Entonces tomé la decisión que ahora me persigue, no denuncié. Simplemente traté de olvidar que todo había pasado. Mi mamá respetó mi decisión, aunque sé que también tenía sus propios miedos sobre lo que una denuncia podría significar para nuestra familia. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Desarrollé una desconfianza profunda hacia todo el mundo, especialmente hacia los hombres. Me volví cerrada, retraída. Dejé de hablar con mis compañeros del voleibol. Dejé de hacer amigos nuevos. Me encerré en una burbuja donde solo existía yo y mi miedo. Mi mamá me llevó al psicólogo. Fui a sesión tras sesión, pero no podía abrirme completamente. Tenía miedo de que la psicóloga tuviera que reportar algo a mis padres, tenía miedo de meterme en más problemas. Así que me guardaba lo peor, contaba solo pedazos de la historia. La situación en casa tampoco mejoró. Después de todo esto, las peleas con mi padrastro se intensificaron. Él le dio un ultimátum a mi mamá, o yo, o él. Mi mamá intentaba mantener la paz, pero era imposible. Yo me sentía como una carga, como el problema de la familia. Así que tomé una decisión. Me fui a vivir con mi papá biológico. Pensé que con él sería diferente,
que él sí me daría la atención que necesitaba. Pero resultó ser más de lo mismo. Él tenía su propia vida, su propia familia, y yo nuevamente era la hija que no encajaba del todo. Dejé de escuchar música en otros idiomas. Dejé de ver cualquier contenido extranjero. Solo consumía cosas paraguayas, cosas latinas, como si creando una barrera cultural pudiera protegerme de volver a caer en lo mismo. Pasaron los años. Seguí jugando voleibol, pero con menos pasión. Terminé el colegio. Me inscribí en la universidad para estudiar pedagogía. Quería trabajar con niños, quería poder proteger a otros de lo que casi me pasa a mí. Durante todo ese tiempo, no tuve novio. No salí con nadie. La idea de confiar en alguien románticamente me aterraba. Cada vez que un chico me hablaba, mi mente inmediatamente buscaba señales de peligro. ¿Está preguntando demasiado sobre mi familia? ¿Por qué quiere saber dónde vivo? ¿Por qué tanto interés en mi vida personal? No fue hasta los 19 años que finalmente bajé un poco la guardia. Había un chico en mi clase de pedagogía. Nos conocíamos desde la secundaria, pero habíamos perdido contacto. Nos reencontramos en la universidad y comenzamos a hablar. Él era paciente. Notaba que yo era extremadamente cautelosa, que me asustaba fácil, que ponía 1000 barreras. Pero no presionó. Fue lento, respetuoso. Me permitió ir a mi propio ritmo. Eventualmente, con muchísimo miedo, acepté salir con él. Y luego acepté ser su novia. Hoy tenemos 21 y 23 años respectivamente, y seguimos juntos. Él conoce toda mi historia. Le tomó meses contársela completa, pero él nunca me juzgó. Solo me abrazó y me dijo, qué valiente fuiste. Qué suerte que tu amiga estuvo ahí. Mi amiga del voleibol y yo seguimos en contacto. Ella nunca me dijo, te lo dije. Nunca me hizo sentir estúpida. Solo me acompañó en el proceso de sanar. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de ese día, ambas nos ponemos la piel de gallina. Ambas sabemos lo cerca que estuve. Ahora, a mis 21 años, trabajo con niños en mi práctica de pedagogía. Y cada vez que puedo, hablo con ellos sobre seguridad en Internet. Les enseño sobre los peligros de hablar con extraños, sobre las señales de alerta, sobre la importancia de confiar en un adulto cuando algo se siente mal. También hablo con los padres. Les digo que presten atención. Que no ignoren las señales. Les cuento mi historia, sin revelar mi nombre completo, y veo cómo se ponen pálidos al darse cuenta de que sus propios hijos podrían estar pasando por lo mismo. Porque las señales estaban ahí. Todas estaban ahí. Yo estaba todo el tiempo en el celular, a deshoras. Estaba peleando más de lo normal en casa. Estaba hablando constantemente sobre irme del país, sobre conocer extranjeros. Estaba diciendo prácticamente a gritos, algo está pasando. Ayúdenme. Pero nadie escuchó lo suficientemente fuerte. No culpo a mi mamá. No del todo. Ella estaba sobreviviendo, trabajando, tratando de mantener a flote una familia con 4 hijos. Pero si quiero que mi historia sirva para que otros padres entiendan, necesitan tiempo para sus hijos. Necesitan conversaciones reales. Necesitan hacer preguntas incómodas y realmente escuchar las respuestas. Si tu hijo o hija adolescente está actuando diferente, si está más cerrado, más pegado al celular, si está hablando de cosas que no son normales en su día a día, no lo ignores. No lo atribuyas simplemente a rebeldía adolescente o a una fase. Pregunta. Insiste. Investiga. Porque los predadores saben exactamente qué tipo de víctima buscar. Buscan a las chicas como yo, jóvenes, vulnerables emocionalmente, que se sienten invisibles en sus hogares, que están desesperadas por atención, por afecto, por ser vistas. Hoy en día, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo increíblemente afortunada que fui. Ese día en el restaurante, si hubiera llegado sola, si no hubiera llevado a mi amiga, si no hubiéramos llegado temprano, si él no hubiera puesto el teléfono en altavoz, cualquiera de esos factores cambiando habría resultado en que yo hubiera subido a un avión rumbo a Portugal. Y lo que habría pasado después, no quiero ni imaginarlo. Probablemente habría terminado en un prostíbulo. Con mi pasaporte retenido, sin dinero, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma. Drogada quizás, para mantenerme obediente. Violada repetidamente por hombres que me compraban por horas. O peor aún, considerando todas esas preguntas médicas que me hicieron, quizás mis órganos tenían más valor que mi cuerpo completo. Quizás nunca habría llegado a trabajar en prostitución. Quizás simplemente habría desaparecido, y mi familia habría pasado años buscándome sin saber que yo estaba muerta, que mis partes estaban siendo vendidas en el mercado negro. Esos pensamientos me persiguen en las noches. Pienso constantemente en la otra chica, la de Belo Horizonte. Debía tener mi edad, quizás era más joven. Tal vez también amaba los doramas. Tal vez también se sentía sola en su casa. ¿Logró escapar como yo?
¿O ya estaba en Portugal cuando yo escuché esa conversación? La culpa me come por dentro. Si yo hubiera denunciado inmediatamente, si hubiera sido valiente a pesar de mi miedo, tal vez la policía habría podido rastrearlos. Tal vez habrían encontrado a esa otra chica. Tal vez habrían desmantelado toda la red antes de que atraparan a más víctimas. Pero no lo hice. Y ese peso lo cargo todos los días. Hace unos meses, mis padres tomaron una decisión que me sacudió hasta lo más profundo. Se fueron a Europa. A Portugal. Sí, exactamente al país donde ese hombre quería llevarme. Cuando mi mamá me lo dijo, sentí que el mundo se detenía. Van a ir a trabajar a Portugal, me explicó, como si fuera la noticia más normal del mundo. Se llevarían a 2 de mis hermanos menores. Mi hermano más joven se quedaría con mi abuela. Y yo y mi hermana menor nos quedaríamos solas, terminando nuestros estudios. Portugal. Ese nombre que había sido sinónimo de pesadilla para mí durante años. El lugar donde habría sido traficada, vendida, destruida. Y ahora mis padres iban allá voluntariamente, a buscar una vida mejor. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. O llorar. No estaba segura de cuál. Traté de advertirles. Sin contarles todos los detalles de mi historia, les dije que tuvieran cuidado, que Portugal tenía problemas con tráfico de personas, especialmente de latinoamericanos. Mi mamá me miró extrañada. Valentina, vamos con contratos legales de trabajo. No es lo mismo. Y tenía razón. No era lo mismo. Pero cada vez que hablo con ellos por videollamada y veo las calles de Lisboa detrás de ellos, no puedo evitar preguntarme, ¿estoy mirando las mismas calles donde yo habría estado atrapada? ¿En alguno de esos edificios hay chicas como yo, que no tuvieron mi suerte? Esa realidad me persigue. Cada día pienso en esas chicas. Las que están ahora mismo en situaciones que yo evité por centímetros. Las que no tuvieron una amiga valiente. Las que llegaron a tiempo a su cita. Las que no escucharon la conversación reveladora. Y pienso en la chica de Belo Horizonte. Si estuviera viva, tendría 21 o 22 años como yo. ¿Está viva? ¿Logró escapar? ¿O sus padres siguen buscándola, sin saber que probablemente nunca la encontrarán? Esas preguntas me llevaron a tomar una decisión importante. En mi universidad, estoy trabajando en un proyecto más grande. Queremos crear un programa de prevención de tráfico de personas específicamente dirigido a adolescentes. Un programa que no solo hable de los peligros abstractos, sino que muestre testimonios reales, señales concretas, formas prácticas de mantenerse seguro. Porque la educación es nuestra mejor arma contra estos criminales. Mientras más chicas sepan cómo funciona el aliciamiento, más difícil será para los tratantes encontrar víctimas. Cuando trabajo con niños ahora, veo como algunos ya están comenzando a mostrar esas mismas señales que yo mostré. Niñas de 13, 14 años que hablan sobre chatear con gente en otros países. Que mencionan aplicaciones de citas. Que sueñan con irse lejos de sus casas. Y cada vez que veo eso, me siento en la obligación de intervenir. Hablo con ellas. Les cuento mi historia, adaptada para su edad. Les muestro que no todo lo que brilla es oro, que no todos los que te prestan atención lo hacen con buenas intenciones. Si eres una chica joven viendo esto, por favor escúchame. No importa cuán sola te sientas en tu casa, no importa cuántos problemas tengas con tus padres, no importa cuánto desees escapar de tu realidad actual. Nada, absolutamente nada, vale la pena el riesgo de caer en manos de tratantes de personas. Esos hombres son expertos en manipulación. Saben exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo hacerte sentir especial, vista, amada. Pero no te aman. No les importas como persona. Para ellos eres mercancía. Eres un producto que van a vender, ya sea tu cuerpo completo o en partes. Y si eres padre o madre, te ruego que no cometas los mismos errores que cometieron los míos. Presta atención. Haz preguntas. Crea un ambiente donde tu hijo o hija sienta que puede contarte cualquier cosa sin ser juzgado. Porque yo no le conté a mi mamá porque tenía miedo de su reacción, tenía miedo de meterme en problemas. Revisa el celular de tus hijos si es necesario. Sé que se van a enojar, sé que van a gritar que invade su privacidad. Pero prefiero tener un hijo enojado y vivo que un hijo que confió en la persona equivocada y desapareció para siempre. Enséñales que ningún extraño de Internet merece su confianza, sin importar cuán amable parezca. Explícales que el romance que ven en las películas y series no funciona así en la vida real. Hazles entender que cualquier persona que les pida mentir sobre su edad, mantener secretos, o encontrarse sin que otros sepan, es peligrosa. Y por favor, creen ese espacio de diálogo. Porque si yo hubiera sentido que podía hablar con mi mamá sin miedo, si hubiera sentido que me escucharían de verdad, tal vez le habría contado sobre ese hombre desde el principio. Tal vez ella habría podido detenerme antes de que llegara hasta ese restaurante. Si estás en una situación similar a la mía,
Si hay alguien en Internet que te está prestando demasiada atención, que te está haciendo sentir especial, que te está ofreciendo oportunidades increíbles, por favor, habla con alguien. No tiene que ser tus padres si no confías en ellos. Puede ser una tía, un maestro, un consejero escolar, un amigo mayor. Pero cuéntale a alguien. Muéstrale las conversaciones. Pide una segunda opinión. Porque cuando estás en medio de la situación, cuando esa persona te está manipulando hábilmente, es casi imposible ver la situación con claridad. Tu cerebro te va a decir que eres especial, que esta es tu oportunidad, que todo va a salir bien. Pero necesitas una voz externa, alguien que no esté emocionalmente involucrado, que pueda ver las señales de peligro que tú no ves. Y si después de contarle a alguien te dicen que suena peligroso, aunque cada fibra de tu ser quiera defender a esa persona, por favor escucha. No cometas mi error de enojarme con la persona que estaba tratando de protegerme. Mi amiga me salvó la vida ese día. Literalmente. Y yo me enojé con ella. Le dije que estaba exagerando. Casi pierdo su amistad por defender a un hombre que probablemente me habría vendido como mercancía. No seas como yo. Sé más lista que yo. Aprende de mis errores para no tener que vivir tus propios traumas. La vida después de esta experiencia no ha sido fácil. Todavía tengo pesadillas. Todavía hay días en que me despierto sudando, después de soñar que si subí a ese avión, que si fui a Portugal, que estoy atrapada en algún lugar sin poder volver. Todavía me cuesta confiar en la gente. Mi novio me dice que a veces soy demasiado desconfiada, que pongo demasiadas barreras. Y tiene razón. Pero no puedo evitarlo. Esa experiencia cambió algo fundamental en cómo veo el mundo y a las personas. Pero también me hizo más fuerte. Me dio un propósito. Ahora sé exactamente qué quiero hacer con mi vida, proteger a otros niños y adolescentes de pasar por lo que yo casi pasé. Cada niño que educo sobre seguridad en Internet, cada padre al que le abro los ojos sobre las señales de alerta, cada potencial víctima que evito, siento que le estoy dando sentido a mi trauma. No pude denunciar a ese hombre en su momento. No pude hacer que pagara por lo que intentó hacer conmigo y probablemente hizo con otras. Pero puedo usar mi voz ahora para advertir, para educar, para prevenir. Y eso es lo que estoy haciendo. Es lo que seguiré haciendo. Padres, presten atención a sus hijos. Hijos, confíen en sus instintos. Y todos, por favor, compartan información sobre tráfico de personas. Hablen de ello. No lo mantengan como un tema tabú. Porque el silencio es el mejor amigo de los tratantes. Mientras menos hablemos de esto, mientras más lo mantengamos oculto, más fácil es para ellos operar. Si algo se siente raro, probablemente es raro. Si alguien te está haciendo preguntas demasiado personales demasiado pronto, es una señal de alerta. Si te ofrecen oportunidades que suenan demasiado buenas para ser verdad, probablemente no son verdad. Si te piden mantener secretos de tus padres, aléjate inmediatamente. Tu intuición existe por una razón. Esa vocecita en tu cabeza que te dice, esto no está bien, escúchala. Yo la tuve. Cuando me preguntó si era virgen, esa voz me gritó que algo estaba mal. Pero la ignoré porque no quería parecer inmadura, porque no quería arruinar mi oportunidad de salir del país. Ojalá hubiera tenido el coraje de levantarme de esa mesa en ese momento. Ojalá hubiera tenido la fuerza de decir, esto es inapropiado y me voy. Pero no la tuve. Tuve miedo de ofenderlo, de parecer tonta, de perder lo que pensaba que era mi gran oportunidad. Ahora sé que la verdadera valentía no es complacer a otros. La verdadera valentía es defender tus límites, aunque te haga quedar mal. La verdadera valentía es decir, no, cuando algo no se siente bien, aunque decepciones a alguien. Yo rompí mi silencio hoy. Conté mi historia completa, con todos los detalles vergonzosos, con todas las decisiones estúpidas que tomé, con todo el dolor que llevé. La conté porque si una sola persona, una sola chica, escucha esto y decide no encontrarse con ese extraño de Internet, si una sola madre escucha esto y decide prestarle más atención a su hija, entonces valió la pena revivir este trauma. Valió la pena admitir públicamente cuán cerca estuve de arruinar mi vida. Valió la pena mostrar mi vulnerabilidad, mi ingenuidad, mis errores. Soy Valentina, tengo 21 años, soy de Asunción, Paraguay, y sobreviví. Pero muchas otras no lo hicieron. Y cada día llevo esa verdad conmigo. Cada día me pregunto por la chica de Belo Horizonte. Cada día pienso en las que no tuvieron mi suerte. El tráfico de personas es real. Está pasando ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto. Y la única forma de combatirlo es con educación, conciencia y comunicación. No dejes que tus seres queridos se conviertan en estadísticas. Presta atención. Haz preguntas. Escucha de verdad. Y si estás en una situación sospechosa tú mismo, no esperes a oír esa conversación reveladora como yo la oí. Confía en tu intuición antes. Aléjate antes.
Pide ayuda antes. Tu vida, tu seguridad, tu futuro, son demasiado valiosos para arriesgarlos por la posibilidad de un romance de cuento de hadas o una oportunidad de una en un millón. Los cuentos de hadas no existen. Pero los monstruos sí. Y a veces tienen rostros amables, dicen palabras dulces, y ofrecen sueños que parecen perfectos. No caigas en la trampa. No seas la próxima víctima. Sé inteligente. Sé cauteloso. Sé valiente al decir no y padres, sean los héroes que sus hijos necesitan. Estén ahí. Escuchen. Protejan. Porque al final del día, un adolescente enojado con límites es infinitamente mejor que un adolescente desaparecido sin límites. Gracias por escucharme. Por favor, compartan esta historia. Nunca saben a quién podría salvarle la vida.